nuestro pastor y su familia, que nuestro pastor pues no esté pasando momentos difíciles, sin contrario, Señor, que sienta tu presencia también a la par, Señor. Así como nosotros sentimos tu presencia, Señor, cada vez que estamos contigo, Señor, y tratamos de no alejarnos de ti, Señor, porque eres tú, Señor, el que tiene el dominio y el control sobre el mundo y sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre. Que en esta hermosa mañana, Señor, tenemos una nueva clase, Señor, donde vamos a hablar de los caracteres del hombre o de la mujer como mujer, Señor, donde tú nos vas a enseñar, Señor, a través de esta enseñanza, qué es lo que se puede hacer a través de nuestros caracteres, Señor. Gracias, Padre. En este nuevo día te pedimos, Señor, por todos los enfermos, Señor. Te pedimos por todos los que están hospitalizados, Padre. Te pedimos por nuestras familias también, aunque estemos en nuestros hogares, Señor, los alimentos nunca nos han faltado, Señor. Hemos tenido alimentos en abundancia, Señor, gracias a ti, Padre, porque a ti te place, Señor, que tus hijos estén bien, Señor, gracias. Tú nos escuchas, Señor, que tus ángeles no se alejen de nosotros, Señor, porque estamos pasando momentos difíciles, Señor. Y si tú estás con nosotros, Padre, ¿quién estará contra nosotros, Señor? Así es, Señor, que esta nueva semana que recién comienza, nos ponemos en tus manos, Señor, como iglesia, como familias de tu iglesia, Señor, como hermanos en Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, para que a partir de este momento, Señor, tú nos dirijas, tú nos guíes y sobre todo nos des esa sabiduría, Señor, para poder discernir y entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. En este hermoso día te decimos, Padre, a una sola voz te decimos amén y amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con el tema que ya estaba anunciando la hermana Tania, que es nuestro temperamento en las manos de Dios. Es un tema importantísimo, como todos los temas que hemos estado viendo, hermanos, que ha sido de mucho interés todos los temas. Yo creo que algo hemos aprendido de esos temas y algo se nos tiene que quedar, hermanos. Nosotros tenemos que ir haciendo la diferencia. Nosotros como cristianos, como hijos de Cristo, tenemos que ir haciendo la diferencia para que el mundo entienda qué es un hijo de Cristo, qué es el ser cristiano, qué es un hijo de Dios. Porque muchas veces lo que hacemos es que dejamos mal parado el nombre de nuestro Padre Celestial. Decimos que somos cristianos y el hombre como mundano anda haciendo cosas malas, anda haciendo cosas desagradables ante la opinión del mundo. Entonces, mira, dicen, y estos son los cristianos, mira, y estos son los que andan con la Biblia bajo el brazo, y estos son los que hacen aquí, y estos. Entonces dejamos mal parado el nombre de Cristo Jesús. Nosotros como iglesia sabemos que no lo vamos a hacer, pero para eso estamos corrigiendo un montón de cosas en nuestras vidas, hermano. Así es que el tema de hoy es de mucho interés, porque vamos a ver realmente, aquí trabaja la psicología en este tema que tenemos tan interesante hoy. Aquí vamos a ver la vida del apóstol Pablo, cuando antes se llamaba Saulo. ¿Quién era Saulo? Aquí vamos a ver en este tema cosas de mucho interés, hermano, donde vamos a ver las diferentes posiciones que hay en nuestras personalidades. Porque no solo tenemos un carácter, según la psicología tenemos 4 tipos de carácter. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a analizar, vamos a participar, porque repito, es un tema de muchísimo interés. Estos temas realmente me agradan porque va contra mí mismo, ¿verdad? Entonces soy yo el que tengo que aplicármelo a mí mismo. Y así sucesivamente cada hermano de la misma manera, ¿verdad? El tema que tenemos para hoy es nuestro temperamento en las manos de Dios. Vamos a estar estudiando el libro de Hechos, hermanos. Así es que vamos a tener el libro de Hechos a la mano y el versículo que vamos a memorizar lo encontramos en Proverbios 16:32, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dice Proverbios 16:32. Dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Miren, si analizamos esa frase, ¿qué nos da a entender el Señor aquí? Cuando el Señor dice que es mejor el que tarda en airarse. ¿Qué es airarse? Airarse para nosotros es enojo. Cuando nos molestamos, eso es airarse. Como humanos tenemos reacciones de repente equivocadas. Pero dice dice este versículo, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, porque el fuerte en ese momentito de ira, de cólera, de cualquier cosa, puede reaccionar de una manera tonta
y de repente provoca al que está al frente y también reacciona de la misma manera. Entonces dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu. Fíjese bien, aquí está otra parte. Y el que se enseñorea de su espíritu, dice, que el que toma una ciudad. Vean, dos cosas muy diferentes. Es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que se toma una ciudad. El terrorista, el revoltoso, el que está en contra de los gobiernos y se va a tomar una ciudad de primas a primeras, ¿verdad? O se va a tomar un hogar, una casa, un trabajo. Entonces dice, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ese es el versículo a memorizar en Proverbios 16:32. Bien, hermanos. Comenzando con la clase, para comenzar a pensar en el tema de esta lección, dice, sugerimos una serie de preguntas que cómo se definiría usted como cristiano, usted como cristiana, cómo definiría la palabra, fíjese bien, cómo definiría la palabra temperamento. ¿Cómo analizamos nosotros cuando decimos, mira, el temperamento de ese muchacho es fuerte, mira, el temperamento de aquella señora es aquí, que el temperamento es allá? Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros el temperamento? ¿Cómo definiríamos qué es el temperamento? ¿Cómo describiríamos nuestro propio temperamento? ¿Verdad? Porque es fácil ver el temperamento del vecino, del hermano, del que está al frente, facilito. Pero nuestro temperamento, ¿cómo lo definiríamos? ¿Cómo lo definimos? Entonces dice, ¿cómo describiríamos el temperamento de nuestra pareja? ¿Cómo definiríamos el temperamento de nuestros hijos? ¿Cómo definiríamos el temperamento de nuestros hermanos, de nuestros padres? ¿Cómo definiríamos? Nos hemos hecho esas preguntas, de repente no nos hemos sentado, no nos hemos parado a preguntar, a hacernos esas preguntas de nuestro temperamento. De repente, es que mira, aquel grita mucho, mira qué temperamento tiene aquel porque grita mucho. O mira el temperamento de aquel porque no se le oye la voz, no se le escucha. ¿No? Entonces hay diversidad, hay diversidad de opiniones en ese sentido del temperamento, hermanos. Nosotros como cristianos decimos que somos de una sola pieza porque el Señor nos dice que no podemos ser ni tibios ni fríos, ¿verdad? Debemos de ser de una sola pieza. Entonces, como cristianos nosotros tenemos que tener una definición. Y aquí en nuestro temperamento el Señor nos va a educar para que relativamente nos demos cuenta cómo el Señor pone nuestro temperamento en manos de Él, ¿verdad? Para que Él nos moldee, para que Él nos eduque, para que Él nos enseñe, para que Él nos diga cómo tenemos que hacer. Bien, entonces la definición está en esas preguntas ahí en el aire para que cada uno de nosotros la hagamos. ¿Cómo es mi temperamento, hermanos? ¿Cómo es el temperamento de mis hijos? ¿Cómo es el temperamento de mi pareja? ¿Cómo es el temperamento de mi jefe? Pudiera ser. ¿Cómo es el temperamento? Que normalmente casi los jefes tienen un temperamento bien alto, ¿verdad? Porque como tienen el poder en la mano, entonces ellos reaccionan a su manera. Pero nosotros como cristianos tenemos que ir viendo esas cuestiones. Bien, dice. A partir de estas interrogantes, fomenta un tiempo de diálogo y socialización de respuestas y opiniones entre los humanos. Vamos a ver, vamos a oír un par de opiniones de ustedes. Vamos a preguntarle a la hermana Tania, ¿cómo se considera usted, hermana, en su temperamento? Sí, bendiciones, hermanos. Dios le Bueno, bendiga. realmente el temperamento, hermanos, en sí es la reacción que nosotros tenemos ante situaciones básicamente negativas, ¿verdad? Porque normalmente en nuestra vida cotidiana, pues tenemos, por decir así, un temperamento estable, donde estamos tranquilos, ¿verdad? Pero cuando ya vienen situaciones negativas es donde ya como que empieza, ¿verdad? Nuestro temperamento. En mi caso, yo soy una persona muy pasiva, ¿verdad? No soy, claro, tengo mis momentos, hermanos, ¿verdad? De que también me puedo molestar, pero en general, hermanos, tomo las cosas con calma para los demás, pero a veces me estreso yo solita, ¿verdad? Pero no soy de las que me voy contra los demás, sino más bien yo creo que me encierro en mi mismo molestia o mi mismo enojo yo misma. Así soy yo básicamente, hermano. Amén, hermana. Amén por su aporte. Hermana Iris, ¿usted cómo considera su temperamento, hermana Iris? Dios le bendiga, hermano. Muy lindo el Amén. tema. Realmente que, bueno, mi temperamento es fuerte, pero lo que venimos hablando, el Señor nos va enseñando, porque realmente que no ha sido fácil. No ha sido fácil
en el caso mío del temperamento, no ha sido fácil, hermano. Antes accionaba pues de una manera que yo creo que me la agarraba con todos, ¿verdad? Pero el Señor nos va enseñando realmente ya a aplicar el dominio propio, a aplicar la templanza y la mansedumbre. Amén. Porque sí, Él nos prueba en todas esas áreas, hermano. Somos probados y ya he sido probada y creo que a diario pues somos probados. Y me ha tocado ya en muchas situaciones pues quedar callada, ¿verdad? Y cuando quedamos callados ya no es que significa que somos tontos o que somos, ¿verdad? Que solo agachas la cabeza, no. Ya no se trata de eso, sino que como ya es un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Es una transición ya en nuestras vidas a lo que Dios quiere, pero sí, mi temperamento es fuerte, es, ¿verdad? Es, ¿cómo le puedo decir? No es fácil, hermano, no es fácil, pero Dios me ha ayudado. Dios me ha ayudado y me he dejado trabajar de Él, ¿verdad? En mi vida. Y como siempre hemos dicho, el temperamento ya lo traemos cada uno, ¿verdad? El carácter, pues sí, ¿verdad? El Señor quiere moldearlo en nuestra vida, pero ya el temperamento lo traemos cada uno, ¿verdad? En nosotros, pero también ya en Cristo, pues ya tenemos que forzarnos con la ayuda de Dios a aplicar, hermanos, ya la palabra en nosotros, aplicar lo que Dios quiere en nosotros. Y sí me ha ayudado el Señor mucho, ¿verdad? En esa parte, como le digo, porque han venido situaciones a mi vida que me ha tocado callar ya, me ha tocado pues dejarle todo a Dios y ya no agarrármelo con mi esposo o con mis hijos o con terceras personas, ya no, porque ya el Señor ya no me enseña eso. Pero no ha sido fácil, pero sí, gloria a Dios, he podido, hermano. He podido, como dice, morderme la lengua en momentos, hermano, porque así me pide el Señor, ¿verdad? Entonces, todos de una u otra manera creo que tenemos, ¿verdad? Esas áreas. Amén, aleluya, hermana. Vamos a oír, solo vamos a dar 3 participaciones en cuanto a esto con el hermano Eddie, para ver cómo maneja él, cómo considera él su temperamento, nuestro pastor. Amén, hermanos. Buenos días a los hermanos que se conectaron ahorita después, que el Señor les bendiga. Es bien interesante este tema, hermano, porque lo que la hermana Iris señalaba, hay que hacer una diferenciación entre lo que es carácter y lo que es temperamento. El carácter, como decía la hermana, es moldeable, es cambiable, de acuerdo a las circunstancias que nosotros atravesamos en la vida. El carácter se puede cambiar, se puede moldear, pero el temperamento es inherente a la personalidad de cada quien. Y usted lo señalaba al inicio del estudio, hermano, hablaba de la psicología, es la ciencia que se encarga del estudio de estas situaciones de la personalidad, porque estos son elementos de la personalidad del ser humano. Entonces, si nos vamos al punto del temperamento, vamos a encontrar 4 tipos de temperamento diferentes en el ser humano. Está el flemático, melancólico, colérico y sanguíneo. Nosotros nos vamos a enmarcar en esos tipos de temperamentos, cada uno de nosotros. Y por eso es que el estudio de esta mañana nos habla, dice, nuestro temperamento en las manos del Señor. El único que puede moldear ese temperamento es el Señor. De ahí no hay otra forma humana, otra forma que puede, hermano, moldear el temperamento de una persona. Y encontramos en la Biblia ejemplos de hombres con temperamentos totalmente diferentes uno de otro y personas utilizadas por el Señor. Por ejemplo, dicen muchos estudiosos que el temperamento de Moisés pudo haber sido un temperamento flemático de repente, o un temperamento melancólico, que son las personas que somos más pasivas, más tranquilas, que no somos muy hiperactivas, estamos enmarcados en ese tipo de temperamento. Entonces, mi temperamento, hermano, es importante que lo conozcamos. Y mi temperamento puede estar enmarcado en ese. La fortaleza de mi temperamento puede ser la parte flemática, ¿verdad? Que es la persona que es más tranquila, que es más pasiva. Pero también tenemos un poquito de la otra parte. Puede ser un poquito de colérico, un poquito de sanguíneo. Y cuando hablamos de colérico, no necesariamente estamos hablando que es una persona enojada. No, colérico se refiere a una persona hiperactiva, de repente, una persona que no puede estar muy tranquila, una persona que es más sociable que otra. Entonces, como le digo, la psicología lo estudia ampliamente. En mi caso, yo me considero en esa parte, en la parte flemática, ¿verdad? En la parte de ser una persona, como decía la hermana Tania, más pasiva, más tranquila. Lo importante de todo esto, mi amado hermano y hermana, es que independientemente cómo sea su temperamento,
el Señor lo puede utilizar. Y vemos el caso del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Eran hombres que estaban enmarcados en esa parte, podríamos decir, colérica, ¿verdad? Hombres hiperactivos. El Señor los utilizó, pero así como utilizó a ellos, utilizó al apóstol Juan también, el discípulo amado de Dios, el del evangelio del amor de Cristo, ¿verdad? Lo utilizó una persona con un temperamento totalmente diferente al de ellos. Entonces, eso es lo importante, que en esta mañana nosotros nos enmarquemos. Y por eso estamos estudiando esto, porque el Señor nos puede utilizar de cualquier temperamento. No podemos cambiar el temperamento, mi amado hermano y hermano, eso es inherente a la personalidad, pero el temperamento en las manos del Señor, Él nos va a utilizar de la mejor manera para que podamos ser esas herramientas útiles en sus manos. Muchas gracias, amén, hermano Roberto. Amén, aleluya. Vean qué interesante. Vemos las tres opiniones de ustedes y que hay una diferencia. Y según los psicólogos dicen que el temperamento se va formando desde el vientre de las madres. Cuando el niño está dentro de los vientres de las madres, pues usted va a ver un montón de madres que le hablan a su barriguita cuando están en cinta, les hablan, el niño patea, que el niño se estira, que el niño hace esto, porque desde ahí va teniendo una formación, ¿verdad? Pero ya al salir a la luz, el niño empieza a tener su propio carácter. Fíjese bien, dice, el temperamento o carácter, como lo denominamos más comúnmente en español, es una palabra que usamos para describir lo que decía el hermano Eddie, la personalidad de las personas. El temperamento se describe, lo utilizamos para describir la personalidad de nosotros mismos, porque de repente en nosotros como hermanos, que nos vemos en la iglesia muy a menudo, bueno, decimos, miren el hermano Roberto es bien gritón, es bien enojón, el hermano Roberto. Podemos decir de esa manera, ¿verdad? De Roberto. Pero ¿qué digo yo de los demás? Entonces, es facilito ver mi carácter. Pero usted ya se miró el suyo, hermano. Ya se miró cómo es. Entonces, veamos. Estas situaciones se dan muy a menudo porque dice, la forma de en general, es decir, la forma en que casi siempre una persona se siente o reacciona, decía la hermana Tania, sin pensar o reflexionar. Sin pensar o reflexionar previamente. Es un tema muy interesante, dice, ya que somos criaturas de un Dios sabio. Somos criaturas de un Dios sabio que realizó una labor creativa absolutamente perfecta. Dice, absolutamente perfecta. Así pues, durante las diferentes etapas de la creación, leemos varias veces, dice, fíjense bien, la siguiente expresión. Y vio Dios que era bueno. Aquí tenemos una lectura que la vamos a dar a las hermanas que no han participado. Para que participen, tenemos a la hermana Blanca Hernández ahí. Hermana Blanca, usted búsquese Génesis capítulo 1, versículo 10. Hermana Meidi, búsquese ahí mismo Génesis. Usted nos va a leer el capítulo 1, versículo 8 y 21, hermana Meidi. La hermana Blanca nos va a leer el capítulo 1, versículo 10 y versículo 12. Vamos a ver en estas lecturas, hermanos, lo que estamos diciendo aquí, que dice, y Dios vio que era bueno. Vamos a ver estas lecturas, ¿por qué salen ahí? Vamos a ver, hermana Blanca. Capítulo 1, versículo 10. En el libro de Génesis, hermana. En el libro de Génesis. Capítulo 1, el primer capítulo, versículo 10. ¿Lo encontró, hermana Blanca, o es que no tiene audio? ¿Será que no tiene audio la hermana Blanca? ¿Me escuchan, hermanos? ¿Me escuchan? Sí le escuchamos, hermano. Yo Pero creo que ella no hermana, tiene el audio, creo. no tiene audio.
Hermano Roberto, tal vez es que no sé si será que el rótulo dice Bianca Hernández, pero no sé si ella se llama así, la hermana Tania, si usted nos ayuda, porque usted la conoce a la hermana. Ajá. Sí, está la hermana Isabel ahí donde dice Bianca Hernández. Pues es la hermana La Isabel. hermana Entonces. Isabel, sí, Entonces sí, Isabel. es la hermana Isabel entonces que habilite el audio, hermana Isabel, y léanos ahí, por favor, hermana Isabel. Yo así decía, se parece a la hermana Isabel, le digo a ver. Sí, sí. Hermana Isabel, ¿tiene audio? Sí. Entonces léanos capítulo en Génesis, Que capítulo. habilite el audio en el Tiene celular. desactivado ahí. Tiene desactivado. Mira, hermana, allá a su izquierda hay un microfonito. Apriételo ahí, a su izquierda. En el celular. No se le escucha, hermano, el audio. Si alguien le apoya ahí, hermana Isabel, en la casa, habilitándole el micrófono del celular. Pero es que está con auriculares, hermano. Sí, pero ella puede habilitar el micrófono ahí. Sí, correcto. Y quitarse. Habilítele, que le habiliten el micrófono, hermana Isabel, diga desde ahí del celular. Ahí ya, llama. Hoy sí, amén. Ahora sí, amén, hermana Isabel. Génesis 1, del 10 al 12, ¿verdad? Del 10 al 12, léanos esa para que miremos ahí. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno, y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Cuando comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que todo esto era bueno. Amén. Magdi, hermana Magdi, ahora léanos el versículo 18 al 21. El 8:21. No, el mismo capítulo 1. Capítulo 1. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Amén, aleluya. Entonces, en estos versículos podemos apreciar ahí, podemos ver cómo dice la lectura. Dice, Dios sabe, nosotros somos criaturas hechas por un Dios sabio que realizó una labor creativa absolutamente perfecta. Así pues, durante las diferentes etapas de la creación, leemos varias veces la siguiente expresión: y vio Dios que era bueno. Entonces, en este concepto, nosotros tenemos que estar claritos que el Señor está queriendo moldear nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el Señor ve que es bueno que nosotros moldeemos nuestro carácter. Entonces, ven, pasamos, dice, a la primera fase de lo que es realmente ya el tema, el temperamento humano en la psicología. Vean, hay que ir analizando aquí punto por punto, porque aquí ya funciona la psicología. El hermano se nos adelantó un poquito ahí con las 4 fases del temperamento, pero es interesante siempre lo íbamos a hablar. Bien, dice, el temperamento es un concepto de la psicología que describe las tendencias del carácter y comportamiento de un ser humano. Los psicólogos han estudiado el temperamento humano a través de las etapas de la vida, desde la niñez hasta la vida adulta. Dicen que los bebés muestran diferencias individuales. Fíjense bien, el niño desde que nace ya muestra diferencias. Un niño no es igual al otro. Uno es bien llorón, el otro que no es llorón. A uno le gusta que lo abracen y usted cuando lo va a abrazar a otro no le gusta que lo abracen, lo rechaza. Entonces ahí está funcionando ya el carácter o temperamento de este niño, ¿verdad? Entonces bien, dicen que los bebés muestran diferencias individuales de temperamento. Algunos lloran mucho más que otros, algunos son activos, algunos bebés les encanta que los abracen, otros se retuercen incómodos cuando usted los abraza, cuando los toman en sus brazos. Algunos son sumamente reactivos a los estímulos que los rodean
mientras que otros permanecen tranquilos sin importar lo que ven o escuchan. Dice, los científicos añaden que independientemente de lo que cause en el principio el temperamento de un bebé, ellos mencionan las experiencias maternas durante el embarazo. Mire aquí, ve lo que estábamos hablando cuando un niño está en el vientre de su madre, que empieza a nacer y a desarrollarse, ¿va? El niño empieza a moverse y el niño patalea y el niño se estira. Entonces, toda esa cuestión, dice, ellos mencionan las experiencias maternas durante el embarazo como influencias al desarrollo, dice, del cerebro. A menudo permanece bastante estable a lo largo del tiempo, dice. Estas definiciones nos ayudan a entender que el temperamento humano generalmente se forma desde temprana edad y es moldeado por las experiencias que un feto tiene desde el vientre de su madre y durante los primeros años de vida. Dice, Dios en su palabra como creador del temperamento también nos da una guía para entender mejor esta parte de nuestra personalidad, pues nuestro temperamento sin disciplina, dice, puede llevarnos a pecar contra Dios. Fíjense bien, nuestro temperamento sin disciplina puede llevarnos a pecar contra Dios. Dice, por medio de la ira descontrolada, las costumbres desordenadas y elecciones que causan dolor a otros. Por ejemplo, dice, la violencia física o verbal, deshonestidad, infidelidad, irresponsabilidad y falta de disciplina, uso de sustancias. El apóstol Pablo dijo en Romanos, vamos a darle aquí al hermano Eddie que nos busque Romanos 7:24. Hay una cuestión que dijo el apóstol Pablo ahí, en Romanos 7:24, hermanos. Hermano Eddie, capítulo 7, versículos 24 y 25. Esos dos versículos, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo ahí? Amén, hermano. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Mire, aquí estamos viendo la reflexión que hace Pablo, porque recordemos que Pablo, antes llamado Saulo, era un tipo rebelde que perseguía inclusive a los cristianos y pedía cartas, dice, a todas las organizaciones de donde estaba para meter preso, para detener, para llevar a la cárcel a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos les estaban quitando los negocios a ellos, a la gente del mundo, a los gobernadores de esos tiempos. Ellos tenían infinidad de gente que les quitaba los negocios, como decir las agoreras, los adivinos, la gente que hacía cuestiones de brujería, o sea, que eso está contra las cosas de Dios. Y la enseñanza de Dios era diferente. La enseñanza de Dios es la que hoy en día estamos teniendo nosotros. Entonces, ¿qué pasaba con el evangelio? Que el evangelio le estaba arrastrando, la gente se la estaba quitando. Por eso el apóstol Pablo en aquel entonces, cuando se da el nombre Saulo, que era un tipo rebelde, intentaba hacerle daño a todos los cristianos de esa época y los perseguía, ¿verdad? Bien, entonces por eso dice el apóstol Pablo, en Romanos 7:24 dice, miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense bien la expresión del apóstol Pablo. Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice, en esta lección estudiaremos del poder del Espíritu Santo para ayudarnos a moldear nuestro temperamento hacia la voluntad de Dios y para la gloria de su nombre. Dice, aquí viene, hermano, para guía en esta parte de nuestro estudio, tomaremos el esquema de Gerardito. Gerardito es un muchacho que se mete en el internet, Gerardo Murillo, que comparte en su página de internet. Dice, este autor explica elocuentemente y de modo práctico los 4 tipos de temperamentos que se describen en la psicología, los cuales veremos a continuación, que ya lo mencionaba el hermano Eddie, ¿verdad? Estos son los 4 tipos de temperamentos que hay, hermano, según la psicología, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos? Estos 4 tipos de temperamentos tienen cualidades y tienen defectos. Mire bien, porque los temperamentos así son. Tenemos cosas buenas y tenemos cosas desagradables. Entonces, aquí vemos, vamos a ver el primer tipo de temperamento o carácter, hermano. Es el sanguíneo, el que decía el hermano Eddie.
Dice, el sanguíneo, ¿cuáles son las cualidades del temperamento sanguíneo? Bueno, las cualidades del sanguíneo son cálido y vivaz. Tiene carisma, comunicativo, dice, nunca le falta de qué hablar, despreocupado, no le aflige el futuro ni le molesta el pasado. Imagínense, ¿eh? No le aflige el futuro ni le molesta el pasado. Dice. Excelente narrador de cuentos. Vive en el presente, su conversación tiene una cualidad contagiosa, dice. Tiene chispa, capacidad fuera de lo común para disfrutar de todo cordial. Estas son las cualidades del temperamento sanguíneo. Ahora veamos los defectos del temperamento sanguíneo. Los defectos son, llora con facilidades, le cuesta encontrar sosiego, tiene arranques de enojo, exagera la verdad, no tiene control sobre sí mismo, toma decisiones emocionales, hace compras impulsivas y se pone demasiado en evidencia. Ese es el carácter o temperamento sanguíneo. Ese es el primero. Vamos a pasar al segundo. El segundo es el temperamento colérico. ¿Cuáles son las cualidades del temperamento colérico? Bueno, las cualidades son las siguientes. Es seguro, dice, y firme en sus decisiones. Fíjense bien, es seguro y firme en sus decisiones. Voluntarioso y tenaz. Es autodeterminado, optimista, audaz y valiente. Esas son las cualidades del temperamento colérico. Ahora veamos los defectos. ¿Cuáles son los defectos del temperamento colérico? Dice, problemas con su carácter violento, es porfiado e insensible, o sea, un tipo duro, tosco, es insensible a las necesidades ajenas, es poco emocional y frío, y no aprecia los detalles estéticos, carece de simpatía y es cortante, es impetuoso y violento, le disgustan las lágrimas, es vengativo ante el que hace injusticia, es orgulloso y le cuesta pedir disculpas, es excesivamente insuficiente, autosuficiente. Vemos ahí, hasta ahí vemos, perdón hermano, hasta ahí vemos 3 tipos de carácter. Vamos a ver el cuarto. En uno de estos tenemos que estar todos nosotros, hermano. En cualquiera de estos tipos de carácter, según la psicología, ahí estamos. Oíamos la opinión de la hermana Tania, oíamos la opinión de la hermana Iris, la opinión del hermano Edith, cómo describir su carácter. Y aquí dentro de estos 4 ya el hermano Edith ya se encontró, dijo, él está en el flemático, dice el hermano Edith. Ahí se encuentra usted, hermano, en el flemático. Bien, vamos a ver ahorita qué es lo que describe el flemático. Pero sí, ahorita vamos una idea ahí en eso. Ahorita vamos al temperamento flemático, hermano. ¿Cuáles son las cualidades del temperamento flemático? Son las siguientes. Es confiable, dice. Es equilibrado, de buen carácter y fácil de congeniar. De ánimo alegre y apacible, aunque de pocas palabras, bondadoso y conciliador. Esas son las cualidades del carácter o temperamento flemático. Ahora veamos los defectos. Los defectos del carácter flemático son los siguientes. No tiene autoconfianza, dice. Es pesimista, es temeroso, se aflige y se preocupa con facilidad. Rara vez manifiesta sus emociones, es pasivo e indiferente y se acomoda a las circunstancias de forma farisaica y egoísta. Bien, esos son según la psicología, lo que se maneja de los 4 tipos de carácter o temperamento de los seres humanos. Ahí tenemos que estar nosotros en un tipo de temperamento de esos. Hermano, usted búsquese allí y defina su temperamento, cómo está y dónde está, cuáles son sus cualidades y cuáles son sus defectos. Quiero decirles que yo ahorita, ya le doy, hermano, ya le doy. Yo acabo de pasar 2 experiencias. Una la pasé con el hermano Eddie, que íbamos hacia abajo muy de mañana a trabajar, y un muchacho de un bus, yo voy en la cola normalmente, vamos en nuestro carril, y se nos atravesó con un bus, y me golpeó el carro, me levantó hasta el carro. Inmediatamente el hermano Eddie me dice, no se vaya a bajar, hermano, espérese, que no sé qué. El hermano Eddie como frenándome, va, porque según el hermano Eddie, yo iba a reaccionar violentamente, pero no fue así, hermanos. Nos bajamos los 2 con el hermano Eddie,
Nos bajamos pacientemente, tranquilamente, hablamos con el muchacho, miré que el carro me lo había golpeado, pero ¿qué podíamos perder tiempo ahí? El hermano les puede decir cómo reaccioné. Y nos fuimos, al final nos fuimos con el hermano con mi carro golpeado. Ahorita casualmente, hace 10, 15 días que fuimos a dejar la comida, también tuve otro accidente que hasta ahorita se van a dar cuenta todos los demás. Levantamos un carro en la bajadita de ahí de Burger King, le pegué un golpe grande porque sonó fuerte el impacto, fíjense bien, pero como andamos haciendo cosas de Dios. Miren, yo me asusté tanto que hasta las piernas me temblaron porque lo empujé, hermanos. Fíjense bien, empujé el carro que tengo al frente porque arrancamos en un semáforo y se me paró de un solo de nuevo porque se le atravesó una señora con unos niños. Y él casi atropella más bien a la señora que va cruzando con el niño. Pero yo, claro, no me dio chance de frenar, me fui a detener en él, le empujé el carro y se han bajado los dos personas que iban, dos varones ahí, y uno de ellos empezó a agredirme verbalmente, pero agredirme, fíjense, ven gritando como que yo era un hijo de él y hubieran visto. Y me dediqué a escucharlo ahí. Pues lo que les quiero decir con esto, que mi reacción fue contraria a lo que yo hacía antes cuando era violento. Dios, miren, la persona que andaba conmigo, la hermana Iris, le puede justificar que yo no reaccioné violentamente, sino que más bien muy pausado, muy ponderado, y se resolvió el problema porque Dios puso su mano ahí. El carro de él, los golpes fueron mínimos y el mío también. Al final nos venimos porque habían como 20 ángeles, ahí 15 o 20 ángeles alrededor de los dos carros defendiéndonos, hermanos. Miren, ninguno de las personas que íbamos en mi carro tuvimos que pelear. Fíjense que ninguno, miren lo que Dios come de maravilloso. Dios, cómo se manifiesta el Señor. El Señor sabe que lo que hicimos no es por quererlo hacer. Y andábamos en una actividad cristiana. El Señor puso un montón de ángeles que nos defendieron y al final aquellos muchachos se tuvieron que ir, fíjense, se fueron. Yo me vine a revisar mi carro hasta que ya llegué aquí, sí venía golpeado mi carro. Quiero decirles que sí venía golpeado. Creí que el carro de él también se había golpeado, pero como Dios estuvo ahí, Dios operó, hermano, las cosas se resolvieron de una forma milagrosa. Pero lo que les quiero decir es que mi reacción ha sido violenta. Pero en estas dos oportunidades, yo ya no he reaccionado de esa manera, porque he tratado de que las cosas se tienen que resolver a través del diálogo. Entonces los cristianos así tenemos que reaccionar, ¿verdad, hermana Iris? Pues susto que llevamos, ¿verdad? Bien, entonces dice, el temperamento humano, no sé si quieren opinar algo sobre estas 4 fases, hermanos. Sí, Estamos hermano, hablando de los 4. Sí, hermano Eric. Sí, quería yo en esa parte también, como le Ajá. dice, no sé si el estudio lo menciona más adelante, pero hay una parte de estos 4 temperamentos que es fuerte en nosotros, ¿verdad? Entonces nos podemos definir así. Yo por eso le digo, yo me defino en esa parte flemática, pero también tenemos una parte, podríamos decir, menor de otro de los otros temperamentos. No sé si el estudio lo menciona, pero la parte fuerte de nosotros tiene que ser una de esas 4. Y ahorita que usted dio esas características, creo que cada uno de nosotros se identifica en una de esas áreas. Yo por eso le digo, hoy el estudio me confirma nuevamente, ¿verdad? Lo que yo ya sabía, que estoy en esa parte flemática. Quizá tengo alguna parte menor de alguno de los otros temperamentos, hermanos, y lo importante, mire, a todos nos gusta cuando habla de las características, de las cosas buenas. Yo sé que todos nos sentimos bien emocionados, pero ya cuando nos dice los defectos, a nadie le gusta que le digan los defectos, pero veámoslo, hermanos, como oportunidades, esos defectos para poder mejorar, como oportunidades para poder poner en las manos del Señor ese temperamento. Vaya, por ejemplo, en mi caso dice, no tiene autoconfianza, dice, por ejemplo, temeroso, se aflige, pasivo y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esas son áreas de mi vida, hermano, que yo tengo que poner en las manos del Señor y que Él moldee esas áreas de mi vida y las otras cosas. Entonces, veamos esos defectos, no los veamos como algo malo, es parte de nuestra personalidad. Veámoslo más bien, como les digo, como esas oportunidades para que el Señor moldee esos temperamentos, para ponerlas en manos de Él y que Él nos haga mejores cada día para su gloria. Amén, hermano. Sí, amén, hermano. No sé si alguien más quiere opinar. Vean, ya el hermano ya se encontró donde está, pero tiene toda la razón lo que dice, porque es un complemento, hermano. Según las cualidades y los defectos, es un complemento que nosotros lo vamos a ir buscando a través de nuestro andar. Y nos vamos a dar cuenta en dónde y cómo y cuándo tenemos que empezar a canjear esas cosas. Porque si hay cualidades ahí que nos hacen daño, tenemos que irlas haciendo a un lado, tenemos que irlas desechando, agarrar lo bueno para aplicarlo, para realmente dar un buen testimonio de lo que es un ser cristiano, ¿verdad?
Bien, entonces, ¿seguimos, hermanos? Seguimos. Bien, en la palabra dice de Dios podemos encontrar a varios personajes a quienes Dios transformó. Fíjense bien, en la palabra podemos encontrar, dice, varios personajes a quienes Dios transformó de una manera milagrosa. Y para ejemplo ponen 3 nombres. Sale el padre Abraham. Sabemos todos quién era el padre Abraham, ¿verdad? Cómo lo moldeó el Señor, cómo lo cambió el Señor. Tenemos a Tomás, también otro hermano que el Señor trabajó fuertemente con su carácter y al final lo cambió. Tenemos a Pedro, el hermano Pedro. Inclusive al hermano Pablo. Vamos a ver más adelante cómo y cuándo el Señor lo empieza a cambiar al hermano Pablo, que antes se llamaba Saulo, y qué fue lo que vio. Porque acordemos que cuando se llamaba Saulo, Pablo, logró ver la muerte de Esteban. Dice que lo mataron a pedradas a Esteban, ¿verdad? Y en ese momento Pablo era un muchacho joven que se llamaba Saulo y logró ver la muerte. Dice que Saulo desde ese momento ya empezaba a ver el tipo de muerte, ¿va? Entonces aquí podemos ver el carácter que él tenía. Imagínense que ya ver a una persona muerta y un tipo que anda en la calle se vuelve rebelde en todos los sentidos, ¿va? Y se vuelve duro de corazón. Pero aquí Dios hace cosas maravillosas. Por eso está poniendo los 3 ejemplos del hermano Abraham, del hermano Tomás y del hermano Pedro, ¿va? Dice, mencionados en la misma fuente de internet, compartida líneas arriba. Ahí dice, veamos juntos la historia sorprendente de Pablo. Veamos juntos la historia sorprendente de Pablo. Una de las primeras apariciones de este varón, llamado Saulo, y después Pablo, en la Biblia se da durante el apedreamiento de Esteban. Aquí está lo que les estaba diciendo. Miren, el apedreamiento de Esteban, en esta ocasión, vemos como desde jovencito Saulo había visto la violencia hasta la muerte, cuando se llamaba Saulo. Entonces, por defender los principios ¿de quién? De los judíos de su tiempo. Saulo defendía las cuestiones de los judíos en esa época. ¿Por qué? Porque él era un hombre del mundo, era un hombre rebelde, ¿va? A él no le gustaba que hablaran de Jesús, a él no le gustaba que hablaran de Dios, porque repito, en ese tiempo los gobernadores de ese tiempo tenían gente trabajando para que le hicieran, le llevaran la contraria al evangelio, para que Jesús no le fuera quitando la gente, le fuera arrebatando la gente a través de evangelizarlos. ¿Por qué? Porque cuando usted está en el mundo y se evangeliza, ya su manera y su forma de vivir cambia, definitivamente cambia, hay una vuelta de 90 grados. El cristiano, aunque de repente siga arraigando cosas desde ahí del mundo, pero al final tiene que darse cuenta que le están afectando. Entonces, aquí podemos ver, aquí vamos a ver el cambio de Saulo a Pablo, ¿eh? Bien, dice, vamos a irnos a la lectura. Dice, cuando dice Esteban, en esta ocasión vemos cómo este jovencito Saulo había visto la violencia hasta la muerte, por defender los principios de su tiempo, de los judíos. Vamos a ir a Hechos 7, vamos a ver. Aquí creo que tengo Hechos 7. Vamos a buscar Hechos 7. 7:58. Mire. Vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58, dice. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos le pusieron ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Ese es el versículo 58. Ahora vamos a irnos al capítulo 8, versículo 1, dice. Y Saulo, dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Vean, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, dice, que entraba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces vean el trabajo que Saulo hacía en ese momento. Aquí podemos ver que Saulo totalmente estaba en contra del evangelio, totalmente, porque así como Saulo habían montones de hermanos judíos en aquella época que también no les agradaba que les hablaran del evangelio, porque repito, eso era un gran negocio para los gobernadores de aquellas épocas, porque tenían grandes negocios a través de tener dormida a la gente con lo que ellos manifestaban. Bien, dice, al avanzar el tiempo vemos que él mismo se convirtió en un joven adulto lleno de ira. Miren lo que se convirtió, en un joven adulto lleno de ira y odio hacia los cristianos, que tanto cambio estaban causando en la sociedad de su tiempo. Imagínense,
lo que hoy nosotros estamos cambiando. Porque al traer un alma hacia Cristo, esta alma ya no anda haciendo daño. Esta alma ya anda siguiendo las cosas de Dios. Si es obediente, andamos y empezamos a cambiar. Veamos el capítulo 8, hermana Iris, capítulo 8 de Hechos. Capítulo 8 de Hechos, 8, 3. Capítulo 8, versículo 3. Amén. 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 Y hermana Tania, usted búsqueme el capítulo 22 del mismo Hechos, capítulo 22, versículo 4. Vamos a ver con la lectura, hermana Iris. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Miren lo que hacía, que perseguía a los cristianos, y todo el que hablaba de Cristo, el que hablaba de Dios, lo agarraban, lo encarcelaban y lo metían allá preso. Inclusive hasta muerte sabían. Ahora vamos a ver la lectura de la hermana Tania, ¿ven? 22:4, hermana Tania. Amén. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Miren el trabajo de Saulo. En ese momento no era Pablo, ¿verdad? Era Saulo el que estaba operando. Un muchacho joven, rebelde contra las cosas cristianas. Él hacía un trabajo por arrestar a todos los que andaban hablando la palabra de nuestro Padre Celestial. Lo que hoy en día están haciendo muchas ciudades, metiendo presos, asesinando a los cristianos, asesinando a aquel que ven con una Biblia. Hay muchos lugares que usted no puede hablar de Dios, usted no puede hablar de Jesús, porque lo asesinan. Esas cosas se dieron en el tiempo viejo y se están dando actualmente. Hoy en día ustedes han visto a nivel centroamericano, a nivel hispanoamericano, cosas que están sucediendo en diferentes países, que se casen hombres con hombres, que se casen mujeres con mujeres, que se casen inclusive padres con hijas, hijas con padres, que se casen varones con animales o mujeres con animales. Y eso va contra los principios de Dios. Eso en aquella época había gente que lo practicaba, ¿verdad? Pero hoy, como también hoy en día, pero cuando usted les habla de Dios y pone las cosas en su lugar, a esta gente no le gusta, no le agrada. ¿Por qué? Porque va hablando de un orden, ¿verdad? Vamos hablando de un orden y nos damos cuenta de que realmente las cosas que Dios quiere son las cosas rectas, las cosas derechas, ¿verdad? No le gusta andar por las cosas torcidas. Bien, dicen. Al avanzar el tiempo, vemos que él mismo se convirtió en un joven adulto lleno de ira. Al avanzar el tiempo, Saulo se convirtió en un joven lleno de ira y odio hacia los cristianos, dice. Pablo trabajaba junto con los líderes de esa comunidad pidiendo cartas de autorización. Miren lo que hacía, que pedía cartas de autorización para perseguir y encarcelar a los cristianos que encontraba. Vamos a darle ahí a la hermana Belkis, Hechos 26:9, hermana Belkis. El libro de Hechos, capítulo 26, versículos 9 y 11. O lea del 9 al 11, ahí esos 3 versículos. Del capítulo 26. Amén, hermana. La palabra leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 26. 9, 11. Amén. Yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos recibida por potestades de los príncipes de los sacerdotes, y cuando era matado yo di mi voto, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecieron sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extrañas. Amén, aleluya. Aquí podemos ver, fíjense el corazón que tenía Saulo, pero como Dios ya está trabajando en el carácter del hermano Saulo, aquí ya el Señor está tratando de moldearlo. Fíjense bien que primero lo dejó que hiciera un montón de cosas incorrectas para después el Señor empezar a moldearlo. Inclusive, cuando él se convirtió, la gente no creía en Pablo, le tenían miedo más bien a Pablo. ¿Por qué? Porque sabían de dónde venía. Pero vamos a seguir leyendo. Miren, dice, podemos observar claramente que el temperamento de Saulo era fuerte. Así pues, Pablo describió su propia agresividad, dice, descontrolada, diciendo lo siguiente: castigándolos en todas las sinagogas, los forcé declaraciones, podemos asumir que él aplicó de tipo físico. Luego continuó diciendo,
Nadie en ese momento hubiera dicho que este hombre podía cambiar fácilmente. Incluso después de su conversión, los cristianos no podían creer el cambio y le temían por si fuera una mentira. Dice, lo temían por si fuera una mentira. Ver la respuesta de Ananías en el versículo. Vamos a darle aquí a la hermana Marlene. No sé si la hermana Marlene tiene el audio puesto. La hermana Marlene Guzmán. ¿Tiene el audio, Amén. hermana? Ah, bien. Entonces búsquenos ahí en Hechos, capítulo 9, para que nos lean versículos 13 y 14. Capítulo 9, Sí. versículos 13 y 14, lo que dice Ananías. 9, 3, amén. Ya. 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre? Señor, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, aleluya. Perdón, hermano, hasta el 19 dijo. Ahí nomás quédese, hermano. Está bien. Miren qué interesante. Aquí podemos ver qué nos dice Ananías sobre la conversión de Saulo. Acuérdense ustedes que cuando Saulo se iba a convertir, inclusive dice, nadie en ese momento hubiera dicho que este hombre podía cambiar fácilmente. ¿Por qué? Porque tenía un corazón duro, un corazón de piedra. Saulo en ese momento, a él lo que le interesaba era andar persiguiendo a la gente, echarles carrera, amarrarle la mano, llevarlos a la cárcel y hacer un montón de cosas. Entonces, nadie en ese momento hubiera creído que este hombre podía cambiar fácilmente. Incluso después de su conversión, los cristianos no podían creer el cambio y le tenían por si fuera mentira. Por eso es Ananías hace las siguientes referencias en esos versículos. Ananías hace la referencia y dice que definitivamente al bautizarlo más bien hace la conversión, pero podemos ver qué estaba haciendo Dios aquí. Aquí, ¿qué estaba haciendo Dios con Saulo? Estaba cambiando su temperamento, hermanos. Estaba cambiando su carácter, hermanos. De rebelde, de brusco, de tosco, a un corazón sencillo, humilde y cristiano, para que él empezara relativamente a hablar y hacer las cosas de Dios. Entonces podemos ver relativamente cómo la transformación de Saulo a Pablo, los cambios vienen de lejos. Entonces dice, podemos ver cómo obró el poder de Dios en la vida de Pablo. De modo que el temperamento de este varón cambió tanto que su ira se convirtió en amor. Fíjense bien, miren qué preciosidad lo que Dios hizo. Que la ira de él, el enojo de él lo convirtió en amor. Entonces dice, aquellos cristianos a quienes tanto había odiado y había querido exterminar, se convirtieron en su nueva familia. Miren qué interesante, qué preciosidad, ¿verdad? Después de que él era enemigo de los cristianos, ahora se convirtieron los cristianos en su propia familia. Él se preocupaba por los cristianos y trataba de atenderlos y ayudarlos en todo lo que fuera posible. A partir de ese momento, Pablo estaba dispuesto a sufrir lo que fuera necesario por la salvación de ellos, dice. En la carta a los cristianos que vivían en Filipos, a partir de su conversión, la vida de este hombre cambió, pues en lugar de odio, Pablo estaba lleno de paciencia y consejos para el crecimiento espiritual de los creyentes. Entonces, aquí podemos ver cuando Pablo llegó a Éfesos, Pablo hizo dos tipos de oraciones, ¿verdad, hermanos? Cuando llegó a Éfesos, Pablo hizo dos tipos de oraciones, una corporalmente y otra espiritualmente.
¿Por qué? Porque Pablo ya aquí ya se había declarado como un instrumento del Señor, que es lo que hoy en día nosotros somos. Somos instrumentos de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que imitar las cosas que el hermano Pablo ha hecho y siguió haciendo. Bien, dice, Pablo estaba lleno de paciencia y consejos para el crecimiento espiritual de los creyentes. Vemos cómo Dios usó la pasión de la fuerza emocional de Pablo y la transformó para el servicio cristiano. Qué milagro glorioso, dice. Qué milagro glorioso que Dios renueve nuestra fe para poder confiar que Él puede hacer cambios en nuestro temperamento. Necesita finalmente en la Biblia encontrarnos las últimas palabras registradas del apóstol Pablo. Las últimas palabras registradas del apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 4:6. ¿Algún hermano ahí que me busque 2 de Timoteo 4:6? Capítulo 4, versículo del 6 al 8. 2 de Timoteo. Amén. Amén, hermana Iris. Léanos esos versículos del 4 al 8. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que oístes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Miren, amén, hermano. Ahí podemos ver qué maravillosas palabras el Señor estaba dando. Fíjense que dice, qué maravillosas palabras. Ciertamente podemos ver el enfoque del apóstol en la meta final. Su llegada a la presencia del Padre, podemos entender también que la buena batalla incluyó su lucha personal para someter su temperamento por entero a Dios. Él sometió su temperamento para que el Señor lo cambiara del todo. Incluyó su lucha personal, dice, para someter su temperamento por entero a Dios y doblegarse ante su santa voluntad. Pablo afirmó que había guardado la fe en Jesucristo y lo que principal, su vida espiritual estaba solucionada y en manos de Dios. El veredicto final lo dará el Señor, quien es juez justo y sobre todas las cosas. Si hay alguien en quien podemos confiar, esa persona es el que maravilla poder ver el recorrido del apóstol, ver su transformación en las manos de Dios y leer de su llegada final de la vida terrenal con gran paz y gozo en su corazón. Y la excelente noticia es que esto mismo puede ser también así para nosotros, si lo deseamos. Si realmente le pedimos con fe al Señor y con obediencia y estamos dispuestos a que nos moldee y nos cambie nuestro carácter, el Señor está dispuesto a hacerlo con estas experiencias que nos pone en las manos, hermanos. No necesitamos que el Señor baje y se siente a la par de nosotros y nos diga, no, esto que estamos haciendo hoy en día es para que la transformación en nosotros, si miramos quién era Saulo y quién era un tipo de los más rebeldes que había, perseguidor de las iglesias, imagínense lo que llegó a ser Pablo, un instrumento de Cristo, ¿va? Un hombre que más bien a los cristianos los acogía como que fueran su familia, se preocupaba por ellos. El dolor de un cristiano era el dolor de Pablo al final. Entonces la transformación que hubo en el carácter de Pablo, podemos comprobar que sí se puede, hermano. Sí podemos mejorar. Sí, hermano. Amén. Sí, hermano. Hay algo que nosotros tenemos que también que hacer notar. El temperamento, hermano, como lo hemos dicho, el temperamento de Pablo no cambió. Lo que el Señor cambió fueron áreas de ese temperamento. Pero el temperamento de él, esa intrepidez que él tenía, esa soltura para hablar la palabra, todas esas cosas, ¿verdad? Que en algunos momentos el apóstol Pablo muestra su enojo, su ira, que él se enojaba así, eso no cambió en él. Usted lo ve, era una persona así, ¿verdad? Pero el Señor cambió, moldeó áreas de ese temperamento, ¿verdad? Para poderlo perfeccionar a él, para poder hacer la obra. El Señor nos necesita, hermanos, así con el temperamento que nosotros tenemos, ¿verdad?
Él necesita, ¿por qué? Porque somos un complemento unos con otros. Imagínense que todos fuéramos pasivos en la iglesia, como dicen, nos moriríamos de aburrimiento. Pero si todos fuéramos también explosivos, también. Entonces, por eso necesitamos, hermano, ese equilibrio. Por eso el Señor nos hace de esa forma. Lo que Él cambia en nosotros y tenemos que pedirle es moldear aquellas áreas que no están bien, ¿verdad? Que nuestro temperamento necesita cambiar. Pero en la parte fuerte de nuestro temperamento, el Señor la mantiene porque Él nos necesita así. Él necesitó de Moisés. Si el Señor le hubiera preguntado a Pedro, Pedro, yo te necesito para que vayas a libertar a mi pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, Pedro no hubiera dudado y le hubiera dicho que sí de un solo. Pero le dijo a Moisés y Moisés le puso 4 excusas al Señor para ir a libertar al pueblo de Israel. Le dijo que él no era un hombre de mucha facilidad de palabra, que él no podía hablar mucho delante de las demás personas y le puso varias excusas. Entonces nos damos cuenta, pero el Señor utilizó a Moisés. ¿Por qué? Porque sabía que no había un hombre más manso que él para guiar esa nación 40 años en el desierto, ¿verdad? Pedro no hubiera aguantado. Bueno, Pedro no vivió en ese tiempo, pero una persona con la personalidad de Pedro quizás no hubiera aguantado, hermano, esa presión de guiar por 40 años en el desierto a una nación rebelde. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el Señor, y tiene que ser nuestra oración a Él, cambia aquellas áreas de nuestra vida, de nuestro temperamento. Pero el Señor, esa parte así que es usted pasivo, la parte que es usted, hermano, explosivo, que es hiperactivo, el Señor se la va a seguir manteniendo porque lo necesita así. Nos necesitamos unos a otros con ese temperamento que Él mismo nos ha dado. Y Él va moldeando nuestro carácter, ¿verdad? Va cambiando nuestro carácter y haciéndonos a la forma de Él en todo momento. Así es, amén, hermano. Qué interesante esa aportación, hermano. Ahí podemos ver que sí, el Señor puede moldearnos. Definitivamente puede moldearnos, porque tenemos una formación de repente que la traemos de años y es una formación en nuestro temperamento que nos ha hecho daño. Lejos de ayudarnos, nos ha hecho daño. Pero aquí podemos comprobar que el apóstol Pablo, pues definitivamente el cambio que hubo en él fue tremendo. Fue un cambio que se veía lejos, a kilómetros, porque era un hombre que trabajaba por la iglesia, era un misionero de primera línea, donde no lo detenía nada ni nadie, porque Dios andaba con él. Entonces, pasara lo que pasara, a él lo perseguían, lo metían a la cárcel y esto y lo otro, pero Dios estaba con él en todo momento. Entonces, nosotros tenemos que ser cristianos con agresividad, hermanos, así como dice el hermano Eddie. Nosotros los cristianos evangélicos tenemos que ser agresivos con la palabra, ¿verdad? Llevar el mensaje a todas aquellas personas que desconocen realmente que existe un Dios bondadoso y amoroso. Bien, dice, vamos a la tercera parte, que es la final. La hermana Isabel creo que quiere participar, hermano. Vamos con la hermana Isabel. Vamos con la hermana Isabel. La hermana Isabel. Hermanos, podemos ver. No se le escucha, hermana Isabel. Tal vez se acerca más al micrófono. Hermana Isabel, no se le escucha. Ay, acérquese un poquito más. Millones de personas, de los cristianos que no se le escucha, hermana, no se le escucha. Hermana Isabel, revise su audio, hermana. Revise su audio, a ver si que tiene algún problemita, así que tiene mal conectados los audífonos. Porque no le alcanzamos a escuchar nada, hermana, ahorita. Si quiere, continúe, hermano Roberto, y vamos a, si la hermana reactive el audio para que le demos participación. Bueno, hay que nos disculpe y nos perdone la hermana de Isabel, que no le escuchamos, ¿verdad? Hay que nos disculpe. Bien, dice, el temperamento personal al servicio de Dios. Y ese es para qué vamos a moldear nuestro temperamento, para ponerlo al servicio de Dios. Al igual que sucedió con Pablo, nosotros podemos confiar en el poder de Dios. Hoy en día el principio está en creerle a Él, quien como nuestro creador puede y desea verdaderamente y permanentemente obrar un cambio en nuestro temperamento.
Muchas personas pueden tener la opinión de que este asunto está determinado por la genética y que por tanto es permanente. Puedo entender que es obvio que algunas personas tienen un temperamento más fuerte, y otros más suave. Es indiscutible que tenemos una tendencia natural a cierta forma de ser. Esto es parecido al color de los ojos y a cierta predisposición del cuerpo a alguna enfermedad. Por ejemplo, dice problemas del corazón o niveles de altos de azúcar en la sangre, lo cual es determinado por el código de información del ADN, el mismo que guía el nacimiento y crecimiento de las células del cuerpo. Sin embargo, nuestras experiencias y decisiones personales también pueden tener un efecto en la genética. Por ejemplo, si conozco que tengo una predisposición a la diabetes, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si tenemos una predisposición a la diabetes, combatirla, prepararnos, o tratar de tomar medicamentos para que no se nos desarrolle. Entonces aquí dice, si conozco que tengo una predisposición a la diabetes, mi lucha personal será comer sano, evitando azúcares y almidones en la dieta, ejercitarme diariamente, al igual que tener controles médicos regularmente. Debo luchar con esto porque soy un ser humano y la enfermedad es parte de mi experiencia terrenal. De igual manera, yo creo que Dios puede tomar control de la diabetes y quitarla del cuerpo, si Él así lo decide en su voluntad, porque aún en la genética está bajo el poder de Dios. Mi parte es esperar siempre en fe y hacer su voluntad diariamente. Por nada hay imposible para Dios. Vamos a irnos aquí. No sé si es el hermano Diego o la hermana Sofía ahí. Veo la hermana Diego, la hermana Sofía, para que nos lean el capítulo 1 de Lucas. Hermana Sofía o hermano Diego. Hermano Roberto, mire, estamos escuchando, voy manejando, estamos por Sigua. Perfecto, siga manejando, hermano, siga manejando. Pero estoy de oyente, estamos de oyentes aquí, hermano. Aleluya, hermano, aleluya. Sigan manejando, ok. Vamos a darle esta lectura, pues, al hermano Eddie. Hermano, búsquenos Lucas 1, porque dice que porque nada hay imposible para Dios. Esto es Lucas 1:37. Capítulo 1, versículo 37. Amén, hermano. Denos San lectura. Lucas 1:37, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Porque nada hay imposible para Dios. Así dice, hermano. Porque nada hay imposible para Dios. Mire, hermano, lo que dice Lucas 1:37. Entonces, aquí podemos observar que el cambio que hubo de Saulo a Pablo, el cambio que el Señor está operando en nosotros, para Dios no hay imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible. Aquí lo ratifica Lucas 1:37. Bien, debemos confiar en que Dios desea usarnos para la gloria y honra de su santo nombre. Él mismo creó a sus hijos y con un temperamento diferente de otros para alcanzar a personas diferentes. No podemos decir que Él quiere que todos seamos iguales. En cuanto al temperamento, pues Él mismo creó la variedad, pero sí el pecado ha usado nuestro temperamento para la maldad. El pecado para la maldad, dice, debemos saber que Dios quiere sanarnos de esa atadura. Él desea que nuestro temperamento sea útil para su ministerio en la tierra. Nuestra parte es someternos en totalidad a la voz de guía del Espíritu Santo, nuestro consejero por excelencia, quien nos guiará a cada paso del camino, y cuando fallemos en algún momento, Él nos ayudará a renovar la fuerza y retomar el camino que Dios ha trazado. Para ya concluir, hermanos, la parte final aquí dice que lo primordial es buscar la respuesta de Dios. En oración, Él sabe específicamente cómo nuestro temperamento puede ser de bendición para nuestra vida y la de otros. Y cuando Dios haga la obra, evidenciará a todos que nuestras respuestas naturales y reacciones son de acuerdo a su santa voluntad. Y todo ello traerá mayor gloria y honra al nombre bendito del Señor. Entonces aquí viene la parte final, hermanos. Usted y yo necesitamos que el Señor moldee nuestro temperamento o cambie algunas maneras de pensar de nuestro carácter. Esa pregunta tenemos que hacernosla todos, hermanos. Estamos en la iglesia y como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que en algunas áreas fallamos, andamos mal. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer lo que hizo
el apóstol Pablo en aquel momento, ponerse en las manos de Dios para que Dios hiciera la conversión en él, y una vez hiciera la conversión, empezar a moldear, como dice el pastor Eddie, algunas partes de su temperamento para que sean de beneficio para el evangelio. Bien, hermanos, aquí me gustaría oír algunas opiniones sobre el bonito tema que tuvimos hoy, porque es un tema de mucha trascendencia en la vida de los cristianos. Es un tema donde habla de nuestro temperamento en las manos de Dios. Entonces, aquí podemos perseverar, hermanos, y vertir algunas opiniones que hay tiempo para que nos escuchemos. Amén, hermano. Amén, hermana. Sí, gloria a Dios, ¿verdad? Por esta enseñanza de hoy muy edificante. Realmente que cada domingo aprendemos algo nuevo. Y realmente, hermano, que todo, ¿verdad? Lo que hemos venido aprendiendo en el transcurso de esta mañana, pues es necesario en nuestra vida, ¿verdad? Y yo creo que cuando dejamos a Dios gobernar nuestra vida, aunque duele, ¿verdad? Porque en medio de lo que Dios hace en nosotros hay dolor. A veces no queremos, a veces estamos rebeldes, ¿verdad? A dejarnos moldear, a dejarnos cambiar por el Señor, ¿verdad? En el caso mío, pues, como yo le decía al principio, no ha sido fácil, porque, bueno, yo ya me identifiqué realmente, y aquí en la casa todos somos fuertes en el temperamento, mi esposo, Esaú, mi persona, y aquí yo creo que la pasiva es Belkis, hermano. Entonces, no ha sido fácil. Y ella también ha sido parte de su proceso, una parte de los caracteres nuestros. Y hemos agarrado tanto de ella y nosotros de ella, ¿verdad? Porque a veces yo le he dicho, Belkis, vos no me decís nada y yo quiero que me diga algo. Entonces es lo que vamos, ¿verdad? Miren los temperamentos. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque Dios nos hace diferentes, como decía el pastor, no vamos a ser iguales todos porque no se puede, pero todos somos útiles. Todos somos útiles y hay cosas que ya el Señor ya están plasmadas en nosotros que no van a ser quitadas de nosotros, lo único que van a ser moldeadas, ¿verdad? Y ya cuando venimos a Cristo ya es diferente. Yo pude ver en el hermano Roberto lo que él compartía, ¿verdad? Ese día. Yo pude ver la templanza en él, pude ver la mansedumbre y cualquiera, él como varón, ¿verdad? Porque la parte del varón, la parte varonil, es más impulsiva también. Fue algo bien tremendo ese día. Yo ya estaba a punto de llamar al pastor para que viniera. Pues susto. Pero Dios tomó el control. Realmente que Dios tomó el control de todo, hermano. Ahí yo creo que el hermano Roberto nos miramos como en la historia de Daniel, donde habla cuando aquello de Mesac. Amén, amén, amén. Ellos estaban en el horno de fuego, hermano. Descendió el ángel de Jehová y alrededor nuestro descendió el ángel de Jehová, hermano, porque de ahí había gente alrededor nuestro que miraron, hermano, miraron de seguro a una distancia y ellos abogaron por nosotros. Y miren, fue algo tremendo, fue un momento de prueba, pero a la vez vimos la salida con la ayuda de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que ya nuestros temperamentos ya están en nosotros. Pero cuando nosotros dejamos que Dios lo gobierne, hermanos, Él va a sacar esa esencia, Él va a sacar ese diseño de cada uno de nosotros para su obra. Entonces creo que muy bonita la enseñanza, hermano, y hay que seguir, ¿verdad? Poniendo en práctica la palabra en nuestras vidas y dejando a Dios, ¿verdad? Permitiéndole a Dios que Él gobierne esas áreas en nosotros, aunque no nos gusta, hermano. Aunque no nos gusta, porque aún dentro de nuestras familias son los primeros que nos ven, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, pero mira, pero esto, pero lo otro. Entonces, ser humildes en aceptar y en reconocer, porque no nos gusta escuchar lo que no nos gusta, pero lo que así, ¿verdad? Porque también lo hablo por vivencia propia, ¿verdad? Pero todo es para Dios, hermanos, y realmente que todo es para bien. Amén. Amén, aleluya. Hermano qué Roberto, bueno, qué interesante. Sí, hermano. Sí, usted decía algo muy importante en el desarrollo del estudio. Decía, nuestro temperamento sin disciplina puede llevarnos a pecar contra Dios, ¿verdad? Y que era lo que estamos poniendo y centrándonos en el ejemplo del apóstol Pablo. Esa impulsividad que él tenía, esa violencia, podríamos decir, que él tenía contra los cristianos, contra los seguidores de Cristo. Sí. El Señor lo que hizo cuando llega el Espíritu Santo a él, cuando tiene ese encuentro personal con Jesús, es que redirige esa impulsividad, la redirige ¿para qué? Para bien. Al principio él lo hacía para mal, pero después para bien. ¿Para qué? Para que este hombre se encargue de llevar el evangelio a los gentiles,
se encargue de hacer esos 4 viajes misioneros, se encargue de diseminar el evangelio. Esa impulsividad que era negativa, el Señor la convirtió en una impulsividad positiva, ¿verdad? Entonces, dice, sin disciplina puede llevarnos a pecar contra Dios. Por ejemplo, si nosotros, vaya, una persona, vamos a citar uno de los defectos, vaya, en el caso del flemático, dice, por ejemplo, se aflige, es pasivo. Si nosotros nos afligimos, podemos estar demostrando falta de fe al Señor. Entonces nosotros tenemos que estarle diciendo al Señor, Señor, ayúdame a tener fe, fortalece mi fe. Entonces, cada quien de nosotros va a ver aquellas áreas en las cuales somos débiles. Y el Señor, ¿qué dice la Escritura, hermano? Que el Señor dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En las áreas que nosotros somos débiles humanamente, el Señor perfecciona, ¿verdad? Se perfecciona en nosotros. Así que tenemos que pedirle a una persona que fácilmente se deprima a causa de su temperamento, puede llegar al abuso de fármacos, al abuso de drogas, puede incluso llegar hasta el suicidio, tantas cosas que pueden dar. Pero si nosotros nos damos cuenta de eso, hermano, por eso son importantes estos estudios, nosotros vamos a pedirle al Señor que redirija esas debilidades de nosotros para que sean más bien fortalezas en las manos del Señor. Entonces, qué importante, hermano, el estudio, ¿verdad? Que nos ayuda a podernos conocer más y a poder entregar de una mejor manera cada una de esas áreas en las manos del Señor para que Él las moldee, para que Él las trabaje y que Él las perfeccione cada uno de los días de nuestra vida. Amén, aleluya, qué interesante, hermano. Qué interesante. Yo creo que así sucesivamente cada uno ya se encontró ahí en esos cuatro conceptos que maneja la psicología de los diferentes temperamentos. Por lo menos yo, hermano, yo me consiento y me considero que estoy dentro del temperamento del sanguíneo, donde tiene cualidades y tiene defectos. Entonces, en el sanguíneo dicen las cualidades. ¿Cuáles son las cualidades? Es cálido y vivaz, tiene carisma, comunicativo, nunca le falta de qué hablar, despreocupado. Mire, no le aflige el futuro ni le molesta. A mí, hermano, no me aflige ni el futuro, ni el presente, ni el pasado. Ni le molesta el pasado. Excelente narrador de cuentos. Dice, vive el presente, su conversación tiene una cualidad contagiosa. Tiene chispa, capacidad fuera de lo común para disfrutar de todo cordial. Ahora veamos los defectos. Ahí estoy yo, mire. Llora con facilidad. Le cuesta encontrar sosiego. Tiene arranques de enojo. Exagera la verdad. No tiene control sobre sí mismo. Toma decisiones emocionales. Hace compras impulsivas y se pone demasiado en evidencia. Entonces, aquí hay unas cosas dentro de los defectos que yo estoy trabajando para irlos corrigiendo, hermano, lo que decía el hermano Eli. Estas son las cosas que hay que irlas corrigiendo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que buscarse, ahí se va a encontrar, hermano. Si esto está hecho en base a psicología, a estudios, entonces esto nos da la pauta que sí podemos cambiar y hacer la diferencia. No sé si la hermana Tania quiere opinar sobre las cualidades y los conceptos estos que maneja la psicología. Sí, hermano. Bueno, ya nos encontramos todos, creo, ¿verdad? Al principio fue difícil la pregunta, ¿verdad? Con las respuestas, pero ahí estamos. Ahí disculpen el ruido, hermano. Bueno, yo estoy ahí también en la flemática, ¿verdad? Hay muchas cosas y sobre todo, hermanos, creo que hay que pedirle a Dios, poner en las manos de Dios las debilidades, ¿verdad? Porque ya no se le llama defectos, ¿verdad? Sino debilidades, hermanos, que tenemos nosotros, pero también poner en las manos de Dios esas fortalezas, esas cualidades que tenemos, ¿verdad? Para que Él, valga la redundancia, vaya fortaleciendo, hermanos. Entonces, Dios nos ha hecho es un proyecto perfecto, hermanos, ¿verdad? Sí, pero el pecado ha influido, ¿verdad? En nuestro temperamento. Hermanos, también quiero pues invitarlos a que hoy estuvo excelente el tema, a mí me gustó porque mire, es bueno conocerse, hermanos, es importante conocerse porque ya con nuestras fortalezas y debilidades, eso lo tenemos que manejar, ¿verdad? Y poner al servicio de Dios. El próximo domingo estaremos estudiando el tema herramientas contra las fuerzas del demonio. A veces decimos, no, eso pues no existe, el demonio no es aquí. Hermanos, muchas veces yo me recuerdo una hermana que ya no está con nosotros, nos contó una vez y nos dijo, es que fíjese que mi esposo no sé qué cosa, ¿verdad? Tuvieron ahí un percance o algo así y me dijo yo le dije,
cállate, Satanás, que no sos vos el que estás hablando, ¿verdad? Yo creo que ahí sabemos quién nos dijo eso. Y en esos momentos, hermanos, muchas veces si nuestros hijos nos lastiman con una palabra, nuestro esposo, nuestra esposa, una familiar, hermanos, créanlo que muchas veces es el diablo el que está hablando a través de ellos y nosotros tenemos que encontrar las herramientas, que no son herramientas, hermanos, que nosotros o los hombres se han inventado, son herramientas que Jesús mismo las dio a sus discípulos. Y el próximo domingo vamos a estar estudiando esas dos herramientas importantes, no se las dejo ahorita, sino para el próximo domingo, para que las ahondemos ahí, hermanos. Es importante que nosotros tengamos esa herramienta a diario, no solamente ya la tenemos, sino que hay que estarla trabajando. Entonces los invito a que el próximo domingo lean Marcos, el pasaje de Marcos 9, ¿verdad? Ahí, Marcos 9, 14 al 29, ahí está un pasaje, ¿verdad? Importante en aquel tiempo, importante en nosotros ahora en día, ¿verdad? Porque necesitamos herramientas, hermanos, ¿verdad? El diablo está, ¿verdad? Alrededor. Y nosotros tenemos que tener esas herramientas, estar preparados, ¿verdad? Para lo que estamos viviendo ahora en día. Entonces, bueno, solamente eso, hermanos, invitarlos, ¿verdad? Y que estemos también el próximo miércoles en el culto de oración a las 8 de la noche. Que Dios me lo bendiga. Amén, hermana, qué bueno, qué bueno. Ya para cerrar, hermanos, vamos a darle participación a la hermana Marlene. No sé si quiere opinar sobre la clase de esta mañana, hermana Marlene. Yo me encontré en el temperamento colérico. Tengo bastantes características y pues en cierta manera hay que cambiar algunas, como es la manera de no aceptar que me equivoco o a veces exigir así como con mucha autoridad. Entonces, en cierta manera, esas son buenas cualidades y yo las quiero utilizar, por ejemplo, cuando estoy en oración para hacer oraciones que son, por ejemplo, cuando se está librando batallas, eso ahí es bueno. Pero cuando lo tenemos que aplicar en la vida de nuestros hijos, por ejemplo, ahí me encuentro en problemas. Entonces, eso yo creo que es importante. ¿Qué uso le vamos a dar a la hora de poder utilizar todo lo que tenemos, muchas veces, como decía la hermana, a fortalezas de manera adecuada? Pero Dios ahí va formando nuestro carácter y sí, es hermosa una canción que dice, haz mi carácter. Eso es algo espiritual y Dios está trabajando y obrando en la vida de cada uno de nosotros diariamente, porque sabemos que Él tiene propósitos y yo estoy tan contenta porque la invitación que el pastor Eddie me hizo a la iglesia me hace de nuevo tener más disciplina de lo que es la relación que tengo que tener con Dios. Y gracias, hermanos, por ese espacio que me dieron. Mis hijos y yo, aquí estamos. Estos 2 domingos ha sido hermoso porque estamos aquí compartiendo. Yo creo que esos son parte de lo que Dios quiere, la unidad, quiere que nos fundamentemos en Él. Yo solo alabo el nombre de Dios por eso. Que siga trabajando en nuestras vidas para la honra y la gloria de Él. Amén, hermana. Gracias, amén. hermano. Mire, voy a leerle lo que dice el colérico para ya finalizar. Dice, el colérico dice, cualidades, seguro y firme en sus decisiones, voluntarioso y tenaz, es autodeterminado, optimista, audaz y valiente. Los defectos, que esto es lo que tenemos que ir cambiando, lo que nos perjudica. Problemas con su carácter violento, es porfiado e insensible a las necesidades ajenas, es poco emocional y frío y no aprecia los detalles estéticos, carece de simpatía y es cortante, es impetuoso y violento, le disgustan las lágrimas, es vengativo ante el que hace injusticia, es orgulloso y le cuesta pedir disculpas, es excesivamente autosuficiente. Entonces, estas cosas, hermanas, no deben darnos pena si estamos en las cosas de Dios y el Señor está dispuesto a cambiarnos. Si cambió el carácter de Abraham, cambió el carácter de Pedro, cambió el carácter de Pablo, el carácter de mucha gente de mucho poder, ¿qué no puede hacer el Señor en nosotros?
Solo tenemos que dejarnos guiar, solo tenemos que ser obedientes y el Señor está dispuesto a cambiar. Quiero decirles que hoy, como todos los domingos, yo no me gusta perdérmelo en la escuela dominical porque es de aprendizaje, es de enseñanza y eso nos sirve para nosotros y nuestra familia. El tema que viene el próximo domingo es de muchísimo interés. Herramientas contra las fuerzas del demonio. Y así sucesivamente. Cada clase que se va dando, hermano, es de mucho interés para todos nosotros. Vamos a darle al hermano pastor para que opine y cierre ya, hermano. Usted al final, usted tome la decisión para cerrar. Amén, hermano Roberto. Muchas gracias y felicitarlo por esta excelente clase que nos ha compartido en esta mañana. Damos gracias al Señor por la vida de cada maestro, por la vida de la hermana Tania como directora de la escuela dominical de la iglesia. Que el Señor siga usándolos, hermanos, que el Señor siga trayendo a nosotros, ¿verdad? A través de ustedes esa palabra nueva, esa palabra renovada cada día, que nos ayude y nos aliente a seguir adelante y que obre esos cambios en nuestras vidas que necesitamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesita y la palabra trae para cada uno de nosotros algo nuevo cada día para que podamos ponernos en las manos del Señor y que Él nos moldee y nos ayude a ser mejores. Hermanos, hay varios anuncios que quisiera hacer antes de cerrar este tiempo, ¿verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, nos estamos preguntando por la reapertura de los templos, hermanos. Eso es algo hacia lo que vamos, ¿verdad? Eso es algo que no lo podemos nosotros evitar y que más bien estamos anhelando mucho, ¿verdad? Volverlos a encontrar. Pero se trata, como les dije yo hace un tiempo, de una reapertura inteligente. Así como lo han mencionado las autoridades. ¿En qué sentido inteligente, hermanos? En observar las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Porque no podemos negar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El virus anda alrededor, anda flotando por todos lados. Entonces necesitamos, si vamos a abrir nuestras iglesias, nuestros templos, observar esas medidas. Ya ustedes ya saben cuáles son. Y el llamado es para que al momento de que se apliquen esas medidas en la iglesia, ningún hermano ni ninguna hermana se vaya a disgustar porque le tomen la temperatura, porque le vayan, ¿verdad? Le digan, tiene que andar con mascarilla, tiene que fumigar sus zapatos, esas cosas, ¿verdad? Que necesitamos todos entender y ser obedientes. Entonces, oremos, hermanos. Yo hoy les quiero decir, yo no les voy a decir el otro domingo abrimos la iglesia, sino que oremos, ¿verdad? Mantengámonos en oración para que el Señor, lo que sí les digo es que pronto se va a dar, hermano, pronto se va a dar esa reapertura, tiene que darse, ¿verdad? Y lo queremos hacer de una forma inteligente. Quizá, hermano, vamos a tener, por ejemplo, un ejemplo le voy a mencionar. La escuela dominical la podemos tener a las 10 de la mañana a través de Zoom y podemos reunirnos el domingo a las 4 de la tarde en la iglesia, en el culto, ¿verdad? El culto solo va a durar 1 hora, mi amado hermano y hermana. Solo van a ser 15, 20 minutos de dirección y 40 minutos de predicación, porque eso es lo que nos han recomendado. No estar mucho tiempo en los templos, sino que 1 hora, ¿verdad? ¿Por qué? Por todo lo que hemos estado hablando. Cuidarnos unos con otros, ser obedientes. Las medidas, hermanos, que se toman son para nuestro beneficio y el beneficio de las demás personas. Tenemos que pensar no solo en nosotros, sino que también en las demás personas. Entonces, quiero dejarles eso así, ¿verdad? Como decimos en el aire, no poner una fecha establecida. Puede ser el otro domingo, puede ser dentro de 15 días, pero a eso vamos, hermanos, a eso vamos. No podemos estar, y damos gloria a Dios por estas herramientas, por el Zoom, ¿verdad? Porque son tan importantes, pero necesitamos incorporarnos, así como la economía se está incorporando, así como muchas áreas, ¿verdad? De la sociedad se están incorporando, la iglesia no se puede quedar atrás y vamos a eso también. Y sabemos que hay restricciones, niños menores de 15, personas mayores de 60, ¿verdad? Igual, sabemos todas esas cosas, pero ahí nos vamos a irnos cada uno de nosotros acomodando y moldeando. Sabemos que hay anhelo en muchos hermanos y hermanas. Yo en lo mío tengo anhelo nuevamente por volver a la iglesia, tengo anhelo porque nos volvamos a reunir, pero queremos hacerlo todo en el tiempo del Señor. Lo otro, hermanos, ¿verdad? Ya saliéndonos de ese tema, es que, como ustedes saben, las actividades que hemos estado desarrollando mes a mes, las actividades de compasión, este mes toca a los niños, celebrar el Día del Niño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya ustedes lo saben, a través de una bolsita con dulces, a través de un juguete y a través de una dona que le vamos a entregar a los niños, tanto de la iglesia como de fuera, de las calles de Tegucigalpa. Ya está casi todo listo para la gloria de Dios. Damos las gracias a aquellos hermanos y hermanas que han colaborado, a los que no han podido también les damos las gracias y sabemos que van a venir más oportunidades para poder ayudar más adelante. Este ministerio de compasión se ha levantado en la iglesia y tenemos que seguirlo manteniendo. Entonces, si Dios quiere, el jueves vamos, hermanos,
Tegucigalpa a entregar esas bolsitas, y las hermanas que quedan aquí van a hacerlo con los niños de la iglesia, de aquí, de verdad, de Manantial. ¿Qué les quiero decir con esto también, hermanos? Que tenemos unas camisetas, ¿verdad? Las camisetas que utilizamos para ir nosotros, para identificarnos como iglesia. Hemos hablado que necesitamos un logo más grande en la espalda porque la gente nos puede identificar y no nos confunda con otro tipo de organizaciones, como ser un partido político o algo de que andamos en la política. Entonces, el hermano Diego ha hablado, a raíz de la inquietud del hermano Roberto, habla de que mandar a hacer ese logo más grande en la camiseta, en la espalda de nosotros. Si reunimos 6 camisetas en adelante, nos costaría 45 lempiras. Entonces yo sé que aquí hay varios hermanos, el hermano Roberto, la hermana Iris, la hermana Belke, la hermana Tani y mi persona, que tenemos de esas camisetas. Y entonces que más adelante, ¿verdad? A través del chat de la iglesia o a través de, nos podamos poner de acuerdo para que mañana le podamos entregar al hermano Diego esas camisetas y que él pueda poner ese logo, y vamos a tratar de contactar a los otros hermanos que no tienen de esas camisetas, perdón, que tienen esas camisetas pero no están conectados, que también, ¿verdad? Para que podamos mandar a poner ese logo. Y como les digo, es un valor de 45 lempiras, dice el hermano Diego, ya de 6 camisetas en adelante. Y con los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia que aún no tienen sus camisetas, que más adelante con el hermano Diego tenemos contemplado un proyecto de mandar a hacer nuevas camisetas, ¿verdad?, para que podamos identificarnos en este tipo de actividades. Básicamente, amados hermanos y hermanas, esas son las noticias. Ya la hermana Tania dio las invitaciones para las actividades de la iglesia durante la semana, seguir manteniéndonos unidos, orando y buscando la presencia del Señor. Y pues eso, más que todo, hermanos, vamos a cerrar este tiempo con un tiempo de oración. Sí, hermano Roberto. Solo antes de que finalice, yo considero que hay hermanas que no están en el chat escuchándonos, como la hermana Berta, la hermana Betty, que tienen camisas. Tal vez las hermanas hembras pudieran comunicarse con ellas para ver si tienen la opción de mandarles a poner el logo. Es de aprovechar ahorita que el precio está cómodo, porque ya mandar a hacerla en la camisa individualmente va a costar entre 75 y 80 lempiras, en un mes, decía el hermano Diego. Pero si mandamos las camisas que tenemos ya hechas, las azules, de las hermanas que no están aquí, para que ellas se pongan en contacto, porque es mejor que entre hermanas mujeres se entiendan. Y si es posible que ellas estén, si no, pues las camisas de nosotros, que es la suya, creo yo, la hermana Tania, la hermana Belki, la hermana Iris, la mía. Yo voy a mandar 2, más bien una amarilla y una azul. Voy a llevar 2 camisas. Entonces, para que le mandáramos el paquete ya y las hermanas aprovechen. Amén, hermano. Sí, eso vamos a hacer, ¿verdad? Que ver si alguna de las hermanas se puede comunicar con la hermana Betty y con la hermana Dora, creo que tiene, y la hermana Berta. Sí. ¿Verdad? Bueno, hermanos, que vamos a orar en este tiempo para cerrar ya este tiempo y darle las gracias al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, bendecimos una vez más tu nombre, tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Damos todo el honor, la honra y la gloria a tu nombre. Damos las gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo hermoso, Señor, de enseñanza, de edificación para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a conocernos mejor, a conocer nuestros temperamentos. Señor, ponemos en tus manos esas áreas de nuestra vida, Señor, que son difíciles de cambiar. Padre, ayúdanos, redirige, Señor, esas áreas para que sean de bendición para otros, Señor, para que sean de bendición, edificación para tu gloria. Gracias, Señor, porque tú nos formaste. Gracias, Señor, porque tú a tu imagen y semejanza. Tú nos hiciste de nuestra madre con nuestros temperamentos, con nuestros caracteres, Señor. Pero tú puedes moldearlos, tú puedes perfeccionarlos, Señor, para que seamos herramientas útiles en tus manos, para que sigamos llevando tu gloria, Señor, a donde tú quieras que la llevemos, Padre. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana de la iglesia, por los hermanos y hermanas que se conectaron en esta mañana, por los que no pudieron conectarse. Derrama tu bendición, Señor, tu cuidado, tu favor, tu cobertura, tu gracia sobre nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Síguenos ayudando, Señor, síguenos guardando, protegiéndonos, Padre Santo, de todo mal, de todo peligro, de todo contagio. Ayúdanos a ser sabios, prudentes, Señor, a observar esas medidas, Señor, de bioseguridad que necesitamos, a no confiarnos, Señor, a confiar solamente en ti, Señor, sabiendo que tú eres el que tiene cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Dios de los cielos. Nos despedimos de esta reunión, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Que esta nueva semana que comenzamos sea una semana de bendición, Señor, sea una semana en la que tú vayas delante de nosotros como ese poderoso gigante, Padre. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y lo recibimos, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Amén, amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas.
feliz y bendecida semana para todos. Bendiciones también para el hermano Diego, hasta allá donde va viajando con Amén, la hermana amén. Sofía. Por eso no pudo estar el hermano Diego en la reunión Sí. hoy, ¿verdad? Porque anda de viaje. Bendiciones, hermana Bendiciones. Madre. Sí, hermano. Bendiciones para todos, hermano. Hermana Mayri, hermana Lizzy. Amén. Sí, Dios les bendiga. adiós.